poderosa, barata y de fácil acceso. Y resulta que el tema de la alimentación saludable ha venido en auge durante los últimos años y en ese sentido, pues la industria alimentaria nos vende muchos productos eh, como fitness, saludables, y digamos que en teoría se alinean con ese propósito que todas las personas tienen de alimentarse mejor. Sin embargo, eso es un tema que hay que coger como con pincita, porque hay muchos productos que se venden como saludables y en realidad no lo son. La intención de este espacio no es satanizar, ¿sí? O cogerle miedo también a los productos, sino más bien empezar a informarnos y un poco como instruirnos también en cómo podemos tomar mejores decisiones y en ese sentido pues yo voto por las decisiones informadas. ¿Qué vamos a trabajar en esta masterclass? Primero, que logren comprender eh, qué es una etiqueta nutricional, qué información contiene y que de acuerdo a esa interpretación que le den esa etiqueta puedan cumplir sus objetivos en nutrición. Sé que en ocasiones la información que se encuentra en estas etiquetas puede ser confusa, entonces la idea es que de una manera clara, sencilla, los pueda guiar a través de los pasos de cómo interpretar las etiquetas de los alimentos y que en ese sentido podamos ser críticos frente a lo que nos están vendiendo y que nosotros entonces, a pesar de lo que la parte frontal del empaque diga, podamos ir a la parte de atrás donde está la tabla de ingredientes y donde está la tabla nutricional y podamos decidir si sí lo es o no lo es, ¿sí? Si sí es lo que estamos buscando, lo que se alinea en nuestro plan de alimentación o no. Entonces, lo primero es que es una tabla nutricional. Los productos empaquetados siempre van a tener una tabla como esta. Les pongo dos porque resulta que desde el 2018 los entes regulatorios han pedido que se cambie la estructura de la tabla nutricional y la que les señalo es cómo debería estar en la actualidad. La de la izquierda es como se venía, digamos, poniendo en los alimentos antes de esta regulación que empezó más o menos desde el 2018. Bueno, eso. Y otra cosa que tienen los alimentos empaquetados es que tienen una lista de ingredientes. Entonces, siempre es muy importante ir a revisar esas dos cosas en los alimentos empaquetados. Esto del listado de los ingredientes pasa mucho que cuando uno lee, acá les voy a poner este ejemplo de este paquete, no quiero ser controversial con ninguna marca, pero pues simplemente utilicé productos que tenía como para poder ejemplificar lo que les quiero mostrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este paquete, esto es la parte de adelante y entonces uno diría, no, pues los ingredientes es maní sin sal, maní crocante, habas, maíz, almendras, listo, ya está. Entonces uno diría, sí, sé que cuáles son los ingredientes. Pues resulta que si uno va a la parte de atrás, ahí realmente sí están los ingredientes y uno se da cuenta que son muchísimas más cosas que lo que dice la parte de adelante. ¿Listo? Entonces, para poder interpretar una tabla nutricional y saber lo que tiene mi alimento empaquetado, es necesario ir a buscar la lista de ingredientes, encontrar el título que diga ingredientes y asimismo ir a la tabla nutricional como la que les mostré antes. ¿Listo? Respecto a los ingredientes, ¿qué les quiero decir? Que los ingredientes están ubicados en el empaque y están enumerados en orden de mayor a menor cantidad. Eso significa que el ingrediente que está en mayor cantidad en ese producto, el ingrediente que pesa más, es el que aparece en primer lugar en la lista de los ingredientes. Y los que pesan menos, pues son los que van a aparecer al final. Entonces, por ejemplo, otra vez retomando el paquete que ya les había mostrado al principio, y este lo vamos a seguir viendo en varios ejemplos que les voy a poner. Entonces nos ponemos a leer ya los ingredientes. Y dice, mezcla de maní sin sal, o sea, lo que más tiene este paquete es maní sin sal, maní crocante, chile limón, sal marina, aroma natural, otro aroma natural la cebolla, luego vienen las habas saladas, el maíz tostado y finalmente las almendras.
Y esto es importante porque si una persona ha elegido ese producto porque, digamos, quiere comer más almendras, ¿no? Y dice, no, pues es que si tiene maní, maíz y almendras, y uno pensaría que lo tiene en la misma cantidad y proporción, al leer los ingredientes se dará cuenta que no es así y que lo que menos tiene ese paquete es almendras. ¿Mm? Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta, ¿vale? Eso por el lado de los ingredientes. Ya más adelante les tocaré el tema de los aditivos como una cosa bien puntual que quiero que sepan, pero eso respecto a los ingredientes. Están organizados de mayor a menor, ¿vale? Ahora, ¿qué información contiene la tabla nutricional? Resulta que la tabla nutricional la podemos estructurar en 4 partes. ¿Listo? Entonces, lo que queramos interpretar de la tabla nutricional, lo vamos a analizar en una primera parte, segunda, tercera y cuarta. Y de esta manera se los voy a explicar. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es justo lo que está ahí, digamos, como lo primero que se ve en esa tabla nutricional. Y esta parte de la tabla nutricional contiene la información sobre la cantidad del alimento en el paquete. Entonces, las etiquetas van a indicar 2 cosas, ¿sí? El tamaño de la porción que trae el paquete y la cantidad de porción. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la bolsita que les mostraba y uno usualmente pensaría que la información que aparece en esa tabla nutricional es la del paquete completo, ¿no? Entonces, si yo me como todo el paquete completo, quiere decir que me estoy comiendo lo que aparece en la tabla nutricional. Pero eso no es así. Uno realmente lo que te está indicando la tabla nutricional es información sobre la porción. Entonces, en este caso particular, ese paquete tiene 6 porciones en total. Y la medida aproximada de la porción, ahí también a uno se la dicen, y dice que cada porción son 2 cucharadas o 30 gramos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de revisar, porque eso es lo que va a determinar, por ejemplo, cuando son alimentos que tienen mucho azúcar, uno diría, ah, no, pues es que la tabla nutricional dice que tiene tal cantidad de azúcar, pero para saber cuánta cantidad de ese paquete tiene esa cantidad de azúcar, yo tengo que ver la porción de la que me están hablando. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en el ejemplo que les mencionaba, cuando vamos a ver la primera parte de la tabla nutricional que nos habla de la cantidad del alimento en el paquete, nos dicen que el paquete completo tiene 6 porciones y que una porción equivale a 2 cucharadas o 30 gramos. ¿Mm? Y los tamaños de la porción, entonces siempre la van a dar en 2 medidas. Por un lado, la dan en tazas o cucharadas, y la otra es que la dan en métricas o gramos. Entonces siempre uno le va a aparecer cuántos gramos son y qué cantidad de una taza equivale a una porción. ¿Listo? Otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, el paquete tiene 8 porciones en total y cada porción equivale a 2/3 de taza o 55 gramos. ¿Listo? Importante saber eso. ¿Cuántas porciones trae el paquete que yo compro? Ahora vamos a avanzar a la segunda parte de la tabla. Y la segunda parte de la tabla, entonces, es la sección que nos da la información sobre la cantidad de calorías en una porción del paquete. ¿Listo? Entonces, por eso es importante saber ya de una vez de cuántas porciones me están hablando. Que es importante con el tema de las calorías, que sepan que las calorías simplemente hablan de unidades de energía generadas por los alimentos. ¿Qué alimentos generan calorías? Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Ya. Las calorías provenientes de las grasas en el etiquetado anterior se mostraban, entonces uno puede encontrar eso, como que te dice calorías por porción 170, calorías de la grasa 90. ¿Mm? ¿Qué les quiero decir acá como un paréntesis respecto a las calorías?
que no pierdan el tiempo calculando, ¿sí? Calcular calorías no sirve para nada y por el contrario, más bien altera nuestra relación con la comida porque nos volvemos un poco como robots, ¿no? Un poco mecánicos en lo que escogemos y dejamos de escoger a través de lo que nos gusta, sino más bien de acuerdo al requerimiento calórico. Además, las dietas hipocalóricas y las dietas restrictivas están completamente revaluadas en el momento. Se ha visto que las personas que, por ejemplo, entraban en dietas donde les decían, usted solo puede comer 1500 calorías al día, que se equivale a un pedazo de piña, 3 lechugas, a un pedazo de pollo y no puede comer más en todo el día, eran personas que, por ejemplo, sí lograban bajar de peso, pero después de salir de la dieta hipocalórica, pasaba que hacían un efecto de rebote y volvían a subir de peso e inclusive podían aumentar más de peso. Y eso es porque simplemente el cuerpo se va a ajustar. Si yo le doy menos fuentes de energía a mi cuerpo es tan inteligente que se ajusta. Y luego de que ese ajuste se hace, puede llegar a una fase de estancamiento y después de eso viene el efecto rebote. ¿Listo? Entonces, si mi paquete dice que por porción tiene X o Y calorías, en realidad eso no es relevante. Y obviamente ustedes, bueno, no sé si han oído de esto, pero hay alimentos, sobre todo edulcorantes o endulzantes, que son endulzantes que no tienen calorías, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ver su tabla nutricional, pues dice caloría cero, ¿sí? No generan calorías. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les decía que las calorías solo vienen de las proteínas, grasas o carbohidratos. Y resulta que estos son compuestos creados en la industria, es decir, son químicos, y al no tener ningún componente de estos macronutrientes, pues obviamente no van a producir calorías. Y esto es lo que se llaman calorías vacías también, porque son cero calorías, pero a la hora de la verdad, esta es información que yo le estoy dando a mi cuerpo que, por ejemplo, se ha asociado a desencadenantes de obesidad. Entonces, por ejemplo, los edulcorantes artificiales hacen parte de los aditivos que no están recomendados para el consumo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya vimos la primera parte, que es saber cuántas porciones tiene el paquete que compro, cuántas calorías tiene, que no es importante cuántas calorías tiene, y hay una cosa que ya en la tercera parte se ve y es el porcentaje que uno empieza a ver acá en los alimentos. Y eso se llama el porcentaje de valor diario, el porcentaje de aporte diario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Resulta que cuando se empiezan a estandarizar, y digamos como los entes regulatorios sacan todas las normas para decir qué es lo que tiene que poner la industria alimentaria en sus tablas nutricionales, ellos hacen unos cálculos a base de que un adulto normal consumiría 2000 kilocalorías al día. Entonces, si una persona consume, su requerimiento son 2000 kilocalorías al día, asumen que eso es normal para todos los adultos, entonces se establecen, de acuerdo a esas 2000 kilocalorías, cuál sería el porcentaje diario de nutrientes que esa persona necesitaría, ¿sí? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a eso que se estandariza y se dice, las personas deberían consumir, de acuerdo a una dieta de 2000 kilocalorías, por ejemplo, deberían consumir mínimo 2400 miligramos de sodio. Entonces, de acuerdo a lo que el alimento tenga, se hace simplemente una regla de 3 y con eso se saca este porcentaje que ustedes ven acá en la derecha. Entonces, para que esto quede más claro, las 2000 kilocalorías de adulto, por ejemplo, dicen que en grasa total son menos de 65 gramos, colesterol menos de 300, sodio menos de 2400, carbohidratos menos de 300 gramos y fibra menos de 25 gramos, y todo esto es al día. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta tabla nutricional. Entonces dice que tiene 8 gramos de grasa total. Y si esto es solo un paquete y yo quiero sacar el porcentaje, pues lo que yo hago es que si la grasa total, o sea, lo que una persona en una dieta de 2000 kilocalorías debería consumir son 65 gramos, es mi 100%, entonces 8 gramos, ¿qué porcentaje sería? ¿Sí? Y de aquí es donde viene este porcentaje que ustedes ven acá. Es un cálculo que ya, digamos, la industria como tal hace y pues lo pone ahí, pero de ahí es donde viene.
Otro ejemplo, entonces la grasa total, la grasa saturada, perdón. Entonces la grasa saturada debe ser al menos menos de 20 gramos, al día. Entonces, si 20 gramos es mi 100%, un gramo, ¿cuánto sería? Y eso corresponde al 5%. Y por último, por ejemplo, acá les pongo el del sodio. El sodio, eh, para una dieta de 2.000 calorías, son 2.400 miligramos, eso es mi 100%, y ese alimento tiene 160 miligramos, entonces haciendo la regla de 3 me da aproximadamente 7%, ¿no? Todo esto son valores aproximados. Entonces de ahí es donde viene este porcentaje diario. ¿Qué importa verlo o no verlo? Les diría que lo más importante para ver, uno obviamente no se va a enredar haciendo cálculos ni nada, es que, por ejemplo, cuando es sodio, la idea es que el valor sea menos del 5%, porque eso quiere decir que hay un aporte diario bajo. Si es más de esto, quiere decir que yo estoy consumiendo mucho sodio en mi dieta. Y es un poco más complicado si, por ejemplo, esa persona es hipertensa o tiene alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ahí tendría que haber más control. Y otra cosa que les quiero decir es que ustedes van a ver que las grasas trans y los azúcares nunca van a tener un porcentaje, porque no son recomendados para el consumo humano. Entonces, es como si uno le dijera, porcentaje mínimo de consumo de, bueno, no sé, sin ser dramáticos, pero de algún veneno, pues cero, porque eso a uno digamos, no le aporta nada nutricionalmente, y es lo mismo con la grasa trans y el azúcar. Por eso, pues no aparece nunca ningún porcentaje, porque simplemente no aportan nada nutricionalmente, y pues no necesito saber cuánto me están aportando al valor diario. ¿Listo? Ahora seguimos avanzando, ya vimos la primera parte de las porciones, lo segundo son las calorías, qué significaban estos porcentajes. Ahora vamos a entrar a ver esta tercera parte, que es un poco la parte más extensa, ¿no? Es como el cuadradito donde más información hay. Y esta sección lo que va a hacer es que esta sección enumera el contenido nutricional del producto. Entonces, tenemos que, digamos, como las categorías principales van a ser acá grasa total, ¿sí? Como se las pongo acá. Grasa total, colesterol, sodio, carbohidratos totales y proteínas. Eso es como el grupo grande. Y van a haber algunas subcategorías. Entonces ahí uno puede encontrar, y no siempre es igual, pero uno puede encontrar entonces que esta grasa total la dividen en grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, trans, y que los carbohidratos le especifiquen la cantidad de fibra y azúcar. ¿Sí? Eso es lo que usualmente uno encuentra. Entonces, para hablar primero de la grasa total, en la grasa total, como les digo, entonces uno puede encontrar la información sobre la grasa trans, grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y grasas saturadas. ¿Qué es importante revisar? Que de grasa trans haya cero, ¿sí? No hay un valor mínimo recomendable de consumo de grasa trans. El valor recomendable es cero. Y es porque las grasas trans provocan resistencia a la insulina, generan inflamación en el cuerpo, generan acumulación de la grasa abdominal y se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, grasas trans deben evitarse. Y cuando yo voy a ver un alimento empaquetado, lo que yo debo revisar es que grasas trans sean cero. Sin embargo, quiero que sepan que a pesar de que el alimento llegase a tener grasas trans, si esa medición de grasas trans es menor a 0.5 gramos, la industria va a poner ese valor como cero, ¿sí? A pesar de que en realidad sí tenga grasas trans, pero la medición de esas grasas trans sea menor a 0.5 gramos, me va a aparecer acá cero. Entonces, ¿qué es importante acá? Hay que revisar los ingredientes, ¿sí? Entonces acá es cuando uno empieza como a comparar lo que ve en la tabla nutricional y los ingredientes, y por eso desde el principio les decía que es importante ir a revisar esas dos cosas, la lista de ingredientes y la tabla nutricional. Cuando entonces yo veo, listo, grasa trans cero, voy a comprobar si realmente tiene grasas trans cero,
voy a leer la lista de ingredientes, yo lo que voy a buscar es el nombre, la palabra que diga grasas o aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Si tiene alguno de esos nombres, quiere decir que ese producto sí tiene grasas trans y yo mejor lo dejo en el estante y busco otro, ¿sí? Entonces, el ejemplo, nuevamente volvemos a nuestro paquetico que les estaba mostrando desde el principio, y dentro de este chorrero de ingredientes vamos a buscar lo que dice aceites o grasas y vamos a ver si dice hidrogenado, no hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Entonces, empezamos a leer y acá llegamos al primero y dice que para el maní hay aceite vegetal no hidrogenado. Luego seguimos avanzando, nos aparece aceite vegetal no hidrogenado, especias, sal marina, seguimos avanzando y hasta que llegamos al aceite vegetal parcialmente hidrogenado. ¿Sí? Bingo, acá hay una grasa trans. Seguimos avanzando, grasa vegetal parcialmente hidrogenada, otra grasa trans. Y seguimos avanzando, aceite vegetal no hidrogenado, ¿sí? Entonces, todo lo que uno ve del maní, del maíz, las habas y las almendras, todas están tostadas, son fritas, y unas se han llevado al calor, se han llevado en aceite al calor y eso ha generado que tenga hidrogenación y por eso sea una grasa trans. Entonces, como ustedes ven acá, a pesar de que acá diga este paquete grasas trans 0, cuando yo voy a leer realmente los ingredientes, pues descubro que sí tiene grasas trans y por lo tanto, pues este es un producto que es mejor dejar en el estanque. ¿Listo? Entonces, eso con las grasas trans, importante. Luego vienen las otras grasas y estas en general son grasas que son más saludables. Uno en la alimentación las encuentra como en el aceite de oliva, en las aceitunas, en el aguacate, en ciertas semillas y nueces también. Entonces, digamos que en general si uno encuentra grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, está bien. Como las que vemos acá, listo, está bien que las tenga. El otro tema son las grasas saturadas. Entonces, las grasas saturadas son de esas grasas que hace mucho tiempo eran muy satanizadas porque se relacionaban con enfermedad cardiovascular. Resulta que la evidencia ha mostrado que el hecho de haberlas quitado de la alimentación fue una decisión que no fue tan buena y que es una de las cosas que hay detrás del aumento de la diabetes y de la obesidad. Entonces, no hay que asustarse si uno ve que en la tabla nutricional aparece grasa saturada. Sin embargo, sí hay personas que requieren limitar un poco su consumo, al menos a menos de 10 gramos día, y esas son las personas que tienen riesgo cardiovascular, o sea, que han tenido algún infarto del cerebro, algún infarto del corazón, alguna enfermedad arterial de las piernas y así. ¿Listo? Eso es como lo único a tener en cuenta. Listo, salimos de las grasas totales. Ahora vamos a ver sodio. ¿Listo? Seguimos con sodio. De sodio, lo importante para ver es que a esto sí hay que ponerle más atención. ¿Listo? Porque ahora muchos alimentos tienen exceso de sodio. Y si uno de base ya su alimentación le pone salecita, pues está comiendo demasiado sodio. La idea es que el sodio sea menos de 150 miligramos por porción, es decir, menos del 5%. Entonces acá es donde yo les decía que el porcentaje diario sí cobra relevancia. Y en este caso, pues en este ejemplo, miren, tenemos sodio de 100, está menos de 150, o sea, está perfecto. Entonces, tenemos sodio, tenemos sodio 100, o sea, son menos de 150 y cuando vemos el porcentaje es 4%, está menos del 5%, entonces uno diría, listo, este paquete tiene un porcentaje, digamos, relativamente admisible de sodio, ¿listo? Eso es como lo más importante de sodio.
Y ahora viendo este ejemplo, miren este dice sodio 160, porcentaje 7%. Este sí está más alto. ¿Sí? Y luego pasamos a los carbohidratos totales. De los carbohidratos totales resulta que la fibra siempre va a ir aparte, porque la fibra hace parte de los carbohidratos, pero el cuerpo no puede descomponerla. Entonces siempre se va a restar de los carbohidratos y no la va a encontrar por separado. Si uno llega a encontrar un alimento, una tabla nutricional que dice que tiene una fibra de 10 gramos, 15 gramos, hasta 20 gramos, ese alimento es una joya, ¿sí? Porque la fibra es de esos alimentos que ayuda al tránsito digestivo, disminuye riesgo cardiovascular y los requerimientos son de al menos 25 gramos al día. Entonces, si uno realmente encuentra un alimento que es integral y que tiene buen aporte de fibra, porque acá te dice que tiene 10 gramos, 15 gramos de fibra, es un muy buen producto. Y respecto a los azúcares, entonces los azúcares van a aparecer ahí también especificados y ese porcentaje de azúcares va a hacer referencia a los azúcares naturales como a los azúcares añadidos. Las nuevas etiquetas deberían mostrar azúcares añadidos y azúcar, digamos, como el azúcar que ya contienen los alimentos naturalmente, pero debería especificar si tiene azúcar añadido, ¿sí? Por ejemplo, esta pues no lo tiene, pero es algo que se espera que aparezca en las tablas nutricionales. Hay varias cosas respecto al azúcar que es importante tener en cuenta. Primero, y es que algunos alimentos empaquetados que están hechos casi en su totalidad de azúcar, no tienen en la lista de ingredientes el primer ingrediente, azúcar, ¿sí? Entonces recordemos que los ingredientes van de mayor a menor y cuando uno va a ver ese producto sí tiene un montón de azúcar, pero el azúcar no aparece de primera, ¿sí? Entonces uno diría, no tiene tanto azúcar, pero lo que pasa es que no usan un solo tipo de azúcar, sino que utilizan muchos tipos diferentes de azúcar. Y eso es algo que hay que revisar en los alimentos empaquetados. Entonces, esos azúcares van a ir separados y van a ir, digamos, especificados en la lista de ingredientes, separados por su peso y por la cantidad que contiene el producto. Entonces, otro ejemplo, otro paquete. Les voy a mostrar dos ejemplos acá para que me entiendan esto del azúcar. Tenemos entonces, esta es la parte anterior, solo dice que son arándanos y cuando yo veo la tabla nutricional, entonces me dice que tiene 10 porciones en total este paquete y que cada porción son 30 gramos. Una porción, entonces no tiene nada de grasa, sodio no tiene, pero una porción, o sea, solo 30 gramos de este paquete tiene 20 gramos de azúcar. Eso es un montón de azúcar. Y si yo quiero saber qué tipos de azúcares tiene, si tiene solo uno o varios, cuando voy a leer los ingredientes dice arándanos rojos y azúcar. Entonces solo tiene azúcar de mesa, azúcar normal y ya, hasta ahí llega la lista de ingredientes. Pero pasa que, por ejemplo, hay otros productos como estos, donde me dice que el paquete completo tiene 7 porciones, cada porción son 30 gramos, cada porción tiene grasas, acá saturada, monoinsaturada, entera, trans no tiene, pero yo tendría que ir a leer la lista de ingredientes para decir, hay aceites o grasas parcialmente hidrogenadas o hidrogenadas, sodio 95, está en menos de 150, está relativamente bien, fibra 2, azúcares 9 gramos, hartísimo. ¿Mm? Y entonces yo voy a leer los ingredientes para ver qué tipos de azúcares tiene, si es solo uno o qué es lo que tiene este paquete en particular. Y entonces leyendo la tabla de ingredientes empiezo a leer y encuentro acá dos tipos de azúcar. Azúcar glucosa. Luego sigo avanzando y encuentro sucralosa, otro tipo de azúcar. Luego sigo avanzando azúcar como tal, sigo avanzando azúcar, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que uno puede encontrar diversos tipos de azúcar, a pesar de que al principio el paquete no diga azúcar, porque en realidad este contiene un montón de azúcar, pero así no aparezca al principio. Si yo leo los ingredientes me voy a dar cuenta
los diversos tipos de azúcar que tiene y que eso me explicaría los 9 gramos que tiene acá, ¿sí? ¿Cuál es el paquete ideal? El que ojalá diga 0 gramos de azúcar o máximo 1 gramo o 2 gramos de azúcar. Y eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante saber? ¿Cuáles son otros nombres para el azúcar? ¿Sí? Entonces, uno no va a encontrar azúcar así facilito de leer, sino que muchas veces uno encuentra nombres como acesulfame, advantame, aspartame, agave, néctar de agave, dextrosa anhidrada, cristales de caña, jugo de caña, edulcorante de maíz, sólidos de jarabe de maíz, dátiles, dextrosa, eritritol, jugo de caña evaporado, fructosa, glucina, glucosa, miel, fructosa líquida, lactosa, maltosa, jarabe de arce, melaza, sacarina, jarabe de sorgo, esplenda, sucralosa, sacarosa, azúcar, que puede ser azúcar marrón, caña, coco, dátil, granulado, azúcar invertida, azúcar en polvo, cruda, turbinada, blanca. Jarabe, y esto es lo que, estos dos son los que uno más encuentra, azúcar y jarabe. Entonces, si uno ve un jarabe de arroz integral, de caña, de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, jarabe aromatizado o xilitol, esto me está hablando de diversos tipos de azúcar que ese producto tiene, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver la tabla nutricional e ir a leer la lista de los ingredientes. Por ejemplo, en esta tabla, si vemos que dice azúcar total y me dice azúcares adicionados 10 gramos, o sea, un montón. Solo de esos 12 gramos, 2 gramos son, digamos, como azúcares naturales del producto en particular del que sea esta tabla, y 10 gramos es de azúcar de cualquiera de las listas que les mostré antes. Entonces, mucho azúcar. Y por último, de esta región de la tabla está la proteína. Entonces, básicamente, ¿qué va a mostrar? La cantidad de proteína en gramos por porción. Por ejemplo, acá este paquete tiene 7 gramos de proteína. Y en general acá que uno pueda como ahondar en algo más en particular con esto, pues en realidad no. Y por último viene la cuarta parte, que es el tema de la sección en el que se enumeran los micronutrientes, o sea, las vitaminas y minerales que tiene ese producto. En este caso, de este producto en el que ya vimos la cantidad de porciones, las calorías por porción, donde vimos las grasas, el colesterol, el sodio, los carbohidratos y la proteína, al final vemos que solo tiene calcio y hierro como micronutrientes, no tiene nada más. Y una cosa que se ha pedido en las nuevas tablas nutricionales es que especifiquen exactamente la cantidad real en microgramos de las vitaminas y minerales. Entonces, por ejemplo, esta sería una tabla nueva donde te dicen vitamina D 2 microgramos, calcio 260 miligramos, hierro 8 miligramos, potasio 235 miligramos y te dicen el porcentaje. Las tablas antiguas solo muestran el porcentaje, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno va a ver cuánto aportan de micronutrientes, pues es bien poquito. Sin embargo, pues es importante que uno le especifique. Entonces, respecto a los alimentos empaquetados y con toda esta información que les he dicho, ¿qué es lo mejor y cómo entonces uno puede saber si un paquete es un paquete ideal o es un paquete como que me ayudaría un poquito mejor, me ayudaría un poquito más? Y es que entre menos ingredientes tenga ese paquete, mejor. Entre menos ingredientes tenga. Evitar comprar alimentos empaquetados con nombres que yo no puedo pronunciar y que no conozco. ¿Sí? Un montón de números, de nombres que ni idea, que ni entiendo, siglas, es mejor dejar ese paquete en el estante. Evitar los paquetes con múltiples azúcares. ¿Sí? Entonces, si tiene azúcar, ir a revisar si dice un solo azúcar, pero en general lo que uno encuentra es que tienen un montón de azúcares y diversos. Evitar los paquetes con grasas trans. Entonces ya saben, a pesar de que la tabla nutricional diga 0 grasas trans, voy a los ingredientes y reviso si hay algún nombre como grasa o aceite vegetal hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Si en los ingredientes aparece ese nombre,
Eso es un producto con grasa trans y mejor lo dejo en el estanque también. Evitar los paquetes que por porción tienen más de 150 miligramos de sodio, ¿sí? O más del 5% cuando vamos a ver el porcentaje. Ahora, respecto a los aditivos, resulta que esta es una organización sin ánimo de lucro que se ha encargado de investigar los ingredientes de los alimentos y, digamos, como a revisar la literatura y los estudios que hay en estudios de humanos y de animales. Y ha sacado una lista que ellos llaman como los 12 sucios en la guía de alimentación respecto al tema de los aditivos. Entonces, los aditivos son compuestos adicionales que se le ponen a los productos, que pueden ser naturales, pero la gran mayoría son artificiales que se han empezado a generar en la industria, a forma de antioxidantes o conservantes, con la intención de mejorar el sabor, la contextura, el darle color para que se vea más apetitoso, y es esto lo que hace que, por ejemplo, las gomitas se vean como se ven, que se ven de colores, que se ven bonitas, o que los Fruit Loops o los cereales de colores se vean como se ven, porque tienen formita, tienen colores, o que la textura, por ejemplo, hablando de los cereales también de los Lucky Charms, los charms pues sean suavecitos, y todo esto pues hace parte del gran grupo de los aditivos, ¿sí? Y que yo pueda poner un pan y que el pan me dure en la despensa un montón de tiempo, un mes y medio, mientras que un pan natural pues inmediatamente se empieza a poner duro, ya no está suavecito, y todo esto son los aditivos. Entonces, ¿cuáles son los 12 sucios? Que si yo leo en mi lista de ingredientes, es un alimento que de verdad es mejor dejar ahí, porque la gran mayoría está relacionado a ser carcinogénico, o inclusive han sido moléculas que se relacionan como moduladores endocrinos, entonces me pueden empezar a alterar mi paladar, mi sensación de saciedad. El primero son los nitritos y los nitratos, y estos usualmente se encuentran en los embutidos, carnes frías, salami, jamón. Entonces, si yo compro algo de esto, vayan a leer los ingredientes, y si dicen nitritos y nitratos, déjenlo y busquen mejores fuentes que no los tengan, porque sí existen. El bromato de potasio es bien frecuente en el pan y en las galletas, para que no se envejezcan tan rápido. Propilparabeno se encuentra en las tortillas de maíz, estos que son como para hacer quesadillas, y también en los muffins. El BHA o el butil-hidroxianisol, que tiene un código que es el 320, se encuentra en lo que se llaman las chucherías, como las papas fritas, todo esto. El BHT, que es el butil-hidroxitolueno, tolueno, que son los cereales de caja, entonces todos estos que les mencionaba antes. El TBHQ, que es como un poco un derivado y un primo de estos dos, que están relacionados con carcinogénesis. Galato de propilo, que es el E310. Los sabores artificiales, súper importante, uno puede encontrar alimentos que ahí en la lista de ingredientes dicen sabor natural a vainilla, sabor natural a naranja, pero hay otros que dicen sabor artificial y lo ponen así tal cual, sabor artificial. Si hay un sabor artificial, es mejor dejar ese paquete ahí en el estanque. Colorantes artificiales, el rojo 3, el rojo 40, el amarillo 5, 6, el azul 1, 2 y el verde 3. Diacetil, también los fosfatos, aditivos de aluminio como fosfato sódico de aluminio, sulfato sódico de aluminio, y los edulcorantes artificiales, acesulfame K, advantan, aspartame, neotame, sacarina, sucralosa, que esto es lo que usualmente uno encuentra en los edulcorantes artificiales que venden aptos para diabéticos. Entonces ahí está, por ejemplo, la Splenda, el Sweet and Low, el NutraSweet, todo eso. Entonces hay que leer los ingredientes, y con que ustedes identifiquen estos 12, pues está genial. ¿Sí? Si quieren tomarle foto a esto, pues ya saben como qué ingredientes ir a leer y van, y si esto lo tiene, pues lo sacan. Entonces,
les voy a poner algunos ejemplos de unos productos que usualmente se venden como saludables y que ya teniendo esta información quiero que revisen ahora como con el análisis de la tabla nutricional y la lista de ingredientes. Y entonces tenemos acá la lista de ingredientes y tenemos la tabla nutricional y tenemos que entonces lo que más tiene son cereales y a cada uno le especifican, ponen en paréntesis exactamente qué, ¿no? Entonces este es el principal ingrediente. Granos de trigo integral, arroz, semula de maíz, hojuelas de avena integral. Lo siguiente que tienen mayor proporción es azúcar. Luego viene el salvado de trigo, jarabe de glucosa, extracto de malta, sal, vitaminas, minerales, antioxidantes, mezcla de tocoferoles, edulcorante artificial. Entonces, acá tenemos que por un lado tenemos un azúcar, dos azúcares, azúcar, jarabe de glucosa y sucralosa. ¿Listo? Tenemos 3 azúcares acá. Y por otro lado, tenemos que cuando vamos a ver acá la tabla nutricional, entonces nos dicen que la caja completa tiene 9 porciones, una porción es media taza y que tiene, bueno, acá estas grasas, el sodio está en 95, estaría en teoría bien, azúcares 3 gramos y a pesar de que esto lo venden como un cereal integral que tiene un montón de fibra, solo tiene 3 gramos de fibra. Y eso es porque la fibra que usualmente viene pues, de las hojuelas de avena integral solo es el 6%, y lo otro es el salvado de trigo, pues es también de las cosas que tienen menor cantidad. Entonces, que uno diga, es una buena fuente de comer, de desayunar sin azúcar y que me aporte fibra, pues en realidad no. Otra cosa que se come mucho como saludable son las galletas integrales. Entonces, cuando uno va a ver la lista de ingredientes y la tabla nutricional, tenemos que, por un lado, el paquete tiene 6 porciones, cada porción son 3 galletas, tiene acá grasas, dice que no tiene grasas trans, colesterol cero, sodio 190. Miren, acá ya nos pasamos de los 150, 8%, entonces acá diríamos, si una persona tiene hipertensión, esta tiene mucha sal para él. Fibra cero, azúcares 2 gramos, proteína 2 gramos, ¿no? Entonces son integrales, en teoría aportan fibra, pero me dice fibra dietaria 0. Entonces vamos a ver por qué, porque en realidad lo que tiene es harina refinada, dice harina de trigo fortificada, luego sigue aceite vegetal, azúcar, harina de trigo integral, solo es el 5% de lo que aporta esto, y salvado de trigo 4%, que es en teoría de donde vendría la fibra, ¿listo? Y además tiene aceite vegetal, ¿sí? Entonces que sea una buena fuente de fibra, que sea un buen snack, no. Y acá es el tema cuando uno viene y deja de comerse un puñadito de almendras o deja de comerse la yuquita o el plátano por estar comiendo estas galletas pensando que son mejores. Entonces hay que leer la tabla nutricional. Y acá tenemos otros productos que por el contrario tienen lo que yo les digo, la lista de ingredientes corta, que yo entiendo, que no tiene siglas ni nombres raros, sino que yo sé exactamente, conozco cada uno de sus ingredientes. Entonces esto, por ejemplo, tiene 20 porciones, cada porción es una cucharada, no tiene así en particular grasas trans, grasas saturadas 3 gramos, sodio está apenas 5 miligramos, 1%, o sea, súper bajito de sodio, fibra 1 gramo, azúcares 2 gramos, ¿listo? Proteína 2 gramos, o sea, pues ahí vamos, miren, esto sería un azúcar ideal, 2 gramos máximo. Voy a leer los ingredientes: coco en polvo, harina de almendras, cúrcuma, raíz en polvo, sabor natural a vainilla, raíz de jengibre, canela en polvo, pimienta negra, melón. No tiene nada más. Entonces lo conozco, no veo nada de aceites hidrogenados, no veo nada de azúcar añadida, el azúcar que tiene es del melón, porque me dice que me lo están dando en fruto en polvo, y los sabores que tiene son sabores naturales. Entonces, en ese sentido, pues, es un mejor producto. ¿Qué más? Este otro. Entonces tenemos que estas son unas galletas, porciones por envase 5 y una porción es 30 gramos aproximadamente. Grasa total, saturada,
Miren, colesterol 200, sodio 201, tiene más de 150, 8% eso es alto, entonces esto no es una galleta que una persona hipertensa debería comer. Fibra, si tiene distintas fuentes de fibra, 5 gramos de fibra en total, soluble 3 gramos, insoluble 2 gramos, azúcar es 0. Y cuando voy a ver los ingredientes dice harina de almendra, agua, semilla de chía, aceite de ajonjolí, finas hierbas, orégano, tomillo de laurel, agua en polvo. ¿Listo? Entonces, ¿tiene grasas trans? Como acá dice, sí, efectivamente no tiene porque no leo hidrogenado, parcialmente hidrogenado. Sodio tiene mucho. Entonces, si uno se come una de estos, uno diría, uy, ese día me toca comer bajito de sal o sin sal porque ya están teniendo un buen aporte de sodio. Pero si yo quiero comer fibra, realmente sí tiene, hay relativamente una buena fuente de fibra, claro, porque tiene sobre todo harina de almendras, semillas de chía, ¿vale? Entonces estos son ejemplos que hay. Por último, quería mostrarles acá la de el paquete que les estaba mostrando que se me perdió en la foto, pero es este de acá, ¿listo? Miren, leamos esto. Dice antioxidantes BHA, BHT, con los códigos que les mostraba. Butilhidroxilanisol, código BHT E321. Potenciador de sabor, también artificial, antioxidante E320, que es el mismo de acá arriba. Entonces, ojo con estos productos, porque además de tener exceso de azúcar, grasas trans, tienen aditivos que son carcinogénicos, ¿vale? Entonces, con esto, pues vamos concluyendo y la idea es que, por un lado, entiendan que el tema de la alimentación hace parte de lo que es una alimentación consciente, y es que yo puedo construir un camino de toma de decisiones conscientes, informadas sobre la alimentación, lejos de la culpa y la represión, ¿sí? Y eso lo hace poder saber cómo elegir mejores productos, ¿sí? No comer entero, sino saber cómo poder escoger lo mejor. Y si tú sientes que estás preparado para hacer de la comida tu medicina, te quiero invitar al mini curso online que se llama Comer y Ser Feliz. Y esta pretende ser una guía de alimentación funcional consciente. Y está dirigido para esas personas que han pensado que quieren mejorar su alimentación, pero no saben cómo ni por dónde empezar. Entonces, esta va a ser una guía que es clara, práctica, basada en evidencia científica, diseñada para cualquier persona. Vamos a empezar en noviembre, donde se va a recibir diverso contenido semanalmente. Y al finalizar, obviamente nos vamos a reunir como para afianzar toda esa información. El 15 de noviembre empezamos y lo vamos a trabajar en 5 semanas. La primera semana es que nos permitamos resetear el paladar y el cuerpo. Cuando uno come con mucha comida procesada, resulta que los sabores naturales se empiezan a alterar y uno ya no los puede percibir bien, y es importante permitir que el cuerpo y el paladar se resetee, ¿sí? Así literalmente, y se desintoxique y desinflame, y luego cuando uno vuelve a probar esos productos uno se da cuenta que ya no los tolera de igual manera, en el sentido que alcanza a percibir ese dulce que en realidad tiene, que muchas veces es un montón. La semana 2 vamos a hablar sobre el tema del azúcar, que quede mucho más claro qué es un edulcorante o un endulzante natural, artificial, cómo diferenciarlos, cuáles son los mejores azúcares para escoger dentro de las preparaciones. Durante la semana 3, la receta de cómo hacer la comida, nuestra medicina, cómo es la proporción del plato idealmente y cómo yo debo empezar a relacionarme con los alimentos de una manera consciente. Durante la semana 4 vamos a hablar de las proteínas y las grasas para saber cuáles sí y cuáles no. Y por último, lo peor de la comida, que realmente dicen que son las harinas, pero a mí realmente a veces me preocupa un poco cómo muchas personas empiezan a construir una relación tan desfavorable y un poco como desde la culpa con los carbohidratos,
y entonces cada vez que comen o papita o yuquita o un pancito, sienten mucha culpa y represión, y es importante poder construir unos hábitos que sean nuestros mejores amigos y que se logren sostener en el tiempo y que no sea desde ese lugar, sino que más bien sea desde la conciencia corporal, desde una decisión informada y desde hacerme cargo de mi salud y de lo que yo quiero en mi vida, ¿vale? Entonces les dejo esta invitación abierta para los que quieran participar y les doy las gracias por ser parte de este espacio. Tenemos todavía 8 minuticos, entonces si hay alguna pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer y la pueden escribir en el chat. Si a alguien le queda más fácil de pronto decirla por el micrófono, porque especifican esa palabra de fuente insignificante de grasas trans. Ya te entiendo, de los paquetes. Porque pues como las grasas trans, digamos que de los alimentos, hay unos grupos de alimentos que tienen más estudios que los otros, ¿no? Y de ahí nace un poco las recomendaciones de alimentación. Ahí es donde uno como médico, inclusive también las nutricionistas, dicen cuáles son los mejores alimentos a escoger. Lo que siempre se ha sabido es que las grasas trans son grasas inflamatorias. Siempre se ha sabido que entre menos grasas trans uno consuma, muchísimo mejor. Entonces, claro, para que una persona se sienta segura cuando consume algo y cuando lo compra, pues es importante que ellos especifiquen y digan que es una fuente insignificante de grasas trans, o sea que lo que tú estás escogiendo realmente es algo que está libre de grasas trans. ¿Mm? Pero como les digo, es importante, a pesar de que en la tabla nutricional dice grasas trans cero, uno vaya a leer los ingredientes y revise si aparece aceite o grasa vegetal hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Bueno, aprovechen estos 6 minuticos para hacer sus preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Bueno, por acá Sandra me está preguntando que cuál es el precio del valor del curso. El mini curso vale 210.000 pesos. Hola María Angélica, qué gusto verte por acá. Bueno, me alegra que te haya servido. Cuéntenme a ver qué más preguntitas tienen. Entonces, al comer frutos secos es mejor horneados, no fritos, total. Entonces, cuando uno va a escoger frutos secos, tú tienes que ver que diga frutos secos, por ejemplo, las almendras, las nueces que sean tostadas, ¿sí? Cuando son fritos, siempre, usualmente, van a tener grasas trans. Entonces, pues mejor comerlos naturales, y asegurarse de que no sean fritos, ni salados, ni endulzados. Siempre que un fruto seco venga salado, endulzado, es porque lo han llevado a un proceso adicional y ha perdido, digamos, su naturalidad. Entonces, sí, totalmente lo que tú dices. Bueno, Luz Marina, es una pregunta que la verdad te sale un poco del objetivo de esta masterclass. Si uno no tolera los lácteos derivados de animal, pues hay que dejarlos. ¿Sí? Uno no va a tomar algo que a uno le hace daño y para eso uno tiene lácteos de fuente vegetal también. Entonces uno encuentra quesos derivados de almendra, encuentra quesos untables derivados de coco, leches de coco, de almendra, de diversas fuentes que son mucho más amables con el sistema digestivo. Y las frutas deshidratadas son mucho azúcar al fin y al cabo, sí. La verdad es que sí.
Las frutas deshidratadas, por ejemplo, los arándanos, es mejor comérselos frescos. No hay necesidad de comer arándanos deshidratados, además porque la gran mayoría de arándanos deshidratados tienen azúcar añadida. Es muy raro, yo personalmente no he encontrado arándanos deshidratados que no tengan azúcar adicional. Y es lo mismo que pasa a veces con las ciruelas, con las uvas pasas. Es mejor comer los frutos, las frutas frescas y deshidratadas. Y si vas a comer por si algo, alguna fruta deshidratada, revisa los ingredientes y revisa que no tenga azúcar adicionado. ¿Cómo hacer en productos orgánicos que no tienen tablas nutricionales, panes artesanales y así? Entonces, lo que pasa es que cuando los productos son procesados, si los alimentos son procesados, siempre van a tener una tabla nutricional. ¿Sí? Los productos orgánicos, uno tiene que ver otras cosas como la etiqueta, que es la numeración y el código que tienen, que unos empiezan en 4, otros empiezan en 8. Cuando empiezan en 8, usualmente son transgénicos. Entonces hay que ver eso. Los panes artesanales, la idea es que todo lo que uno compra igual a uno le pongan los ingredientes. Eso es lo mínimo, que así sea algo como hecho en casa, de estas cosas que a veces uno encuentra en Instagram que no tienen tabla nutricional, lo mínimo que deben tener esos panes es una lista de ingredientes. Y si no es así, debes pedírselo a la persona que te lo vende y le dices, por favor, explícame qué ingredientes tiene este producto y de esa manera tú puedes saber qué estás consumiendo, así no tenga una tabla nutricional. Se puede confiar en la información de las tablas, está regulada, sí, esto es una regulación, esto es, sí, esto es como una norma que tiene, que viene regulado por el Ministerio de Salud, pero que además lo tienen todos los países. Hay una cosa muy chévere que acá, aprovechando el tiempo, les cuento que está pasando en Chile y es que están poniendo, así como uno ve las cajas de cigarrillos que dicen, claro, uno sabe que el cigarrillo está asociado a cáncer, es un producto que es malo, entonces dice, los riesgos que usted corre cuando fuma y uno le ponen las fotos de los abortos, de todo esto, es algo que está pasando también en los productos en Chile y etiquetan y ponen exceso de azúcar, exceso de calorías, también ponen así. Entonces, lo mejor que uno puede hacer siempre es igual revisar las dos cosas, ingredientes y tabla nutricional. No se queden solo con la parte de adelante del producto, sino siempre váyanse a la parte de atrás, pero esto sí está regulado y es algo que todos los productos deberían cumplir. Si uno empieza a ver algo que no empiezan a reportar o que como que está sospechoso, pues uno como consumidor tiene el derecho y el deber de reportarlo y para eso todos los productos tienen un número de como de atención al usuario. Bueno, último minutico para la última pregunta. Yo consumo unas galletas que solo dice que son harina de maíz, azúcar, mantequilla. Entonces, en teoría, el listado de los ingredientes, sea cual sea el producto, va de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, si dice harina de maíz, azúcar, por ejemplo, tiene más harina de maíz que azúcar. Pero siempre van de mayor a menor. Bueno, listo. Entonces, pues terminamos este espacio. Gracias a todos por su participación. Me encanta verlos acá. Les mando un abrazo. Bueno, saludos para ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho y seguimos viéndonos por ahí en redes. Cuídense.